De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para proteger a Colombia en lo que es enfrentar el COVID-19, el personal de la salud, la fuerza pública, los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a quienes están en los servicios públicos, servicios esenciales, a quienes están en toda la cadena de abastecimientos y por supuesto a quienes han ido recuperando también vida productiva, siguiendo todas las pautas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y también agradeciéndole a tantos colombianos que han asumido con un gran compromiso lo que es nuestra ética, nuestro comportamiento para enfrentar una pandemia que requiere tanto de nuestra cultura ciudadana. Empezamos el espacio de prevención y acción con las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 20.459 pruebas y se registraron 3.171 casos positivos, una positividad del 15.4%, es más baja comparada con los últimos días, pero además destacando también que más del 70% de esos contagios se encuentran concentrados en 6 municipios. También quiero destacar que se han registrado para el día de hoy 146 fallecimientos. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestra condolencia y también quiero hacer un énfasis que hay una altísima concentración de estas muertes en personas mayores de 70 años y también vemos una concentración de estas muertes en 5 municipios. Quiero también resaltar algo muy positivo, yo creo que ese es un mensaje muy importante para nuestro país y es que Colombia ya cruzó el umbral de 50.000 recuperados. Hoy hemos registrado 50.371 recuperados con 2.489 recuperados el día de hoy, una cifra importantísima. Se han realizado hasta la fecha en nuestro país 881.190 pruebas, de las cuales han sido descartadas 760.909. Hemos registrado desde el comienzo hasta hoy 120.281 casos, de los cuales el 89% está atendido en casa, el 6% está en hospitalización y el 0.73%, equivalente a 879 casos confirmados de COVID, se encuentran en unidades de cuidado intensivo. Y tenemos cifras mundiales. Para hoy el mundo registra 11.520.461 casos, de los cuales hay activos 4.528.255, tenemos recuperados 6.231.052 y se encuentran en estado crítico 58.661 y se registran a la fecha en todo el planeta 535.499 fallecidos. Hoy es un día que vamos a dedicar a hablar con los expertos
en temas de salud, quienes han estado acompañando decisiones del gobierno, quienes han participado también en organismos multilaterales enfrentando el COVID-19. Pero quiero empezar la jornada de hoy con ustedes haciendo un balance, como lo hacemos semana a semana, de cómo está Colombia frente a América Latina, frente al resto del mundo y qué otras medidas debemos abordar. Quiero empezar por el indicador crítico, que son muertes por millón de habitantes, y me gustaría que viéramos el siguiente cuadro, donde podemos observar cómo está Colombia en muertes por millón frente a otros países del mundo. Nosotros, con el consolidado que teníamos de ayer, con el cierre de estadísticas de otros países, estábamos en 77 muertes por millón, comparativamente con países como Alemania, que están por encima de los 100, Estados Unidos llega ya a 400, Francia tiene 458, Italia 576, España 607, Reino Unido 651. Pero también me gustaría que viéramos el entorno regional. ¿Cómo está Colombia en muertes por millón comparativamente con otros países de América Latina? Nosotros estamos en 77 versus 167 en Panamá, 235 en México, 281 en Brasil, 316 en Perú, 330 muertes por millón en Chile. Esto es interesante porque el indicador de la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios, también muestra la evolución de nuestro país. En el cuadro que vemos a continuación, podemos ver esa tasa de letalidad que tiene Colombia, cómo se ve comparativamente con otros países. Nuestra tasa de letalidad es del 3.5%, eso quiere decir que el 3.5% de las personas que han contraído coronavirus han fallecido. En Brasil está en el 4%, en Estados Unidos en el 4.5%, en Alemania en el 4.6%, en España se supera el 11%, en México se acerca al 12%, Italia supera el 14%, Francia supera el 14%, Reino Unido supera el 15%. Eso también es resultado del comportamiento de los ciudadanos, del comportamiento del país en general, y nosotros queremos que esos indicadores también se mantengan. Por eso también es importante mirar otro indicador con el cual hemos venido trabajando, y es el número de contagios por millón de habitantes. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se ve nuestro país frente al resto del mundo en contagios por millón. Nosotros debemos estar en este momento por el orden de los 2.304, Alemania 2.358, Francia supera los 3.000, Italia se acerca a los 4.000, Reino Unido supera los 4.000, España está en 5.359 y Estados Unidos en 8.732. Y cuando hacemos el comparativo con América Latina, que lo vamos a ver a continuación, nuestro país en el contexto regional registra 2.304 contagios por millón frente a 7.547 en Brasil, 8.855 en Panamá, Perú tiene más de 9.000 y Chile tiene más de 15.000. Y todo este esfuerzo de levantar los datos para tomar mejores decisiones también está soportado en el aumento de pruebas que se viene adelantando en Colombia. Quiero decir lo siguiente: cuando miramos el número de pruebas PCR que se han adelantado en términos absolutos, Colombia es el segundo país después de Chile en más pruebas PCR en términos absolutos. Y en términos de pruebas PCR por millón de habitantes, nosotros estamos en el cuarto lugar, obviamente. ¿Por qué? Porque países como Uruguay o Panamá, que tienen menos de 6 millones de habitantes, registran en esa variación porcentual una tasa muchísimo más alta. Pero Colombia avanza, y lo que vamos a ver a continuación es cómo van creciendo las pruebas promedio diarios en Colombia, donde yo quisiera destacar que en el mes de mayo estábamos en 7.328 pruebas promedio día, en junio estuvimos en pruebas promedio día 11.718, y en lo que va de julio ya tenemos unas pruebas promedio día que superan los 20.000. Eso quiere decir que seguimos creciendo nuestras capacidades, que se está integrando muy bien la red de laboratorios. Y mensajes que son muy importantes y tienen que ver con los sectores más vulnerables
frente a este virus. ¿Cómo se concentra la afectación del COVID-19 en términos de letalidad por edades? Que es el cuadro que les quiero mostrar a continuación. En este cuadro nosotros básicamente lo que podemos apreciar es que casi el 73% de los fallecidos por coronavirus en Colombia son mayores de 60 años y el 49% mayores de 70 años. Esto, como lo veremos hoy con la voz de los expertos, es un mensaje contundente en que las cifras que registra Colombia de bajas tasas de letalidad y, ojo, de bajas tasas de muertes por millón comparativamente con América Latina y con el mundo, se deben, entre otras, a que las personas mayores de 70 años han sabido cumplir el aislamiento preventivo obligatorio. Y también personas entre 60 y 69 años que tienen comorbilidades y preexistencias, la observancia del aislamiento también nos ha permitido tener un mejor desempeño en las estadísticas de muertes por millón y por supuesto en la que tiene que ver con la tasa de letalidad. De ahí a que hagamos también el siguiente mensaje. El número de contagios de personas mayores de 70 años equivale al 7% del total de los contagios en nuestro país, pero representan el 49% de las personas que han fallecido y más del 30% de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Por eso insistimos en que ese aislamiento de las personas mayores de 70 años es fundamental. Como se los dije el viernes, nosotros vamos a apelar el fallo de tutela que conocimos la semana pasada, pero también hemos trabajado intensamente con los expertos para buscar no solamente dar cumplimiento en los aspectos que tienen que ver con salud pública, pero que seamos enfáticos en que hay que seguir manteniendo el aislamiento, pero dando una recuperación de espacios de calidad de vida que sean acordes con el objetivo nuestro de mantener tasas de mortalidad bajas por el concepto del COVID-19. Y también quiero que miremos el siguiente cuadro que tiene que ver con los recuperados, cómo crecen los recuperados en nuestro país. Nosotros tenemos para el 6 de julio 47.881, con las cifras que llegan hoy superamos el umbral de los 50.000 y vemos cómo han ido creciendo mes a mes. El mes de junio cerró con 33.038 recuperados. Julio, en lo que va corrido del mes, lleva a corte de ayer 4.195. Ahora superamos los 6.000 y eso en el mes de julio. Y eso es un mensaje donde Colombia está viendo que muchas personas se recuperan frente a los ataques de esta pandemia. Yo les comparto a ustedes estos indicadores porque nos permiten a nosotros situarnos en un entorno comparativo. Por supuesto, el otro reto que tenemos es seguir aumentando capacidades de unidades de cuidado intensivo con ventiladores. Este fin de semana también estuvimos recogiendo 257. Esperamos que este mes sigan creciendo el número hasta alcanzar en las próximas 6 o 7 semanas más de 4.000 ventiladores dispersados en el país, y hay una adquisición de 1.509 adicionales por parte del Fondo de Manejo de Emergencias. Y quiero empezar también en este espacio hablando de esas historias de cómo Colombia se reinventa, se transforma, cómo hay empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, que logran cambiar su estructura, que logran también posicionarse en productos para enfrentar y proteger a la ciudadanía frente al COVID-19, y lo hacen también apelando a ese programa que es el programa de apoyo al empleo formal, donde se subsidia el 40% del equivalente al salario mínimo legal y que ha sido una herramienta fundamental para proteger empleos. Hoy quiero que ustedes conozcan el caso de Maggi, que es una empresa colombiana que nos hace sentir a todos muy orgullosos, no solamente por lo que ha hecho, cómo se ha reinventado y algo muy importante, cómo ha logrado aprovechar su innovación y su creatividad para producir prendas que prevengan el contagio del COVID-19. Veamos el caso de Maggi. El Grupo Maggi tiene un total de 300 empleados que se vieron beneficiados por el programa, de un poco más de 320 empleados que actualmente trabajan en la compañía. Pudimos acceder al programa
gracias al excelente acompañamiento que recibimos del sector financiero, quienes nos brindaron de forma clara la información para poder aportar la documentación requerida, y de esta manera logramos articular el trabajo de nuestros equipos al interior de Maggi con nuestro revisor fiscal, los bancos y el gobierno nacional. Para Maggi, digamos, el programa ha representado una inmensa ayuda para mantener la mayor cantidad de empleos. Una vez reactivamos nuestra operación, lo primero que hicimos fue confeccionar 10.000 tapabocas con el fin de donarlos a hospitales y clínicas que lo requirieran. Posteriormente, viendo el gran impacto obtenido, decidimos donar un tapabocas por cada unidad vendida de nuestra línea de protección, la cual llamamos de hecho Un Mundo Unido, con el fin de continuar aportando nuestro granito de arena y ayudar desde nuestras capacidades al sector salud, donde ya hemos donado 10.000 adicionales y esperamos donar 30.000 más que ya vienen en camino. Lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón, y un agradecimiento especial, de hecho, al gobierno por sus programas y por el apoyo que hemos recibido. Así que estamos para eso, para construir país. Ahí vemos cómo lo mejor de nuestro país también sale a relucir enfrentando esta pandemia, una nación resiliente que transforma las adversidades en oportunidades. Y hoy también que estuvimos presentes con la vicepresidenta, con Marta Lucía Ramírez, con la ministra Ángela Orozco, en la demostración de que en medio de la pandemia también se avanzan y se entregan obras importantes para nuestro país. Hoy estuvimos entregando la unidad funcional número 2 de lo que se conoce como los accesos norte a nuestra ciudad de Bogotá, y que mejora también la conectividad que de alguna manera asocia y une el concepto de ciudad-región. Nos acompañó el gobernador de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, y entregamos una obra que tiene más de 4.5 kilómetros, donde se hizo ampliación de la calzada, donde también se adelantaron más de 4 kilómetros de ciclorruta, donde se habilitaron más de 4 puentes peatonales y donde se mejora también la amplitud del servicio de peaje. Y esperamos en los próximos 6 meses estar entregando la unidad funcional número 3 de accesos norte en la ciudad de Bogotá. Esta es la reafirmación de que en la medida que también recuperamos vida productiva con protocolos, muchas obras que el país anhela las vamos a ver hechas realidad. Y también quiero reiterar el mensaje de protección para los mayores de 70 años, y para ello yo creo que hay 2 mensajes que son muy claros. Uno, que nos muestra la estadística en el mundo, en Latinoamérica, en nuestro país, y cuáles son esas pautas de cuidado. Cuando vemos que en los últimos días aumenta el porcentaje de personas fallecidas mayores de 70 años, tenemos que reflexionar sobre la importancia del aislamiento, pero algo también fundamental: cuando llegamos a la casa y tenemos ese ser querido mayor de 70 años, lavarnos las manos, no darle abrazo, besos, utilizar el tapabocas para protegerlo. Si tenemos que llevar el alimento, lavarnos las manos antes, usar el tapabocas, llevarlo y tener las mismas pautas para recogerle la alimentación. Todo esto es para que entendamos que cuando protegemos a los mayores de 70 años, aquí no estamos discriminando ni afectando, ni mucho menos menospreciando sus derechos. Lo que estamos es protegiéndolos. Y lo que Colombia ha alcanzado en términos de bajas muertes por millón, de baja letalidad comparativamente con el mundo, no lo podemos perder. Por un fallo no podemos borrar con el codo lo que hemos hecho con la mano, por eso nuestra apelación, pero también con los expertos estaremos dando unos lineamientos muy claros en las próximas horas, de tal manera que nosotros podamos seguir protegiendo la vida y la salud de ellos, pero permitiéndoles también recuperar espacios de calidad de vida. Me gustaría que vieran este mensaje. Los adultos de 70 años o mayores deben tener especial cuidado, pues el COVID ataca con mayor fuerza en ese sector de la población. El 49,9% de las muertes ocurridas en Colombia por este agresivo virus ocurre en los mayores de 70 años. Y el 45% de las personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos en todo el país son mayores de 65 años y cerca del 38% son mayores de 70 años. Por eso no hay que bajar la guardia ni darle permiso ni espacio al virus para que siga acabando con la vida.
Les recomendamos en lo posible no recibir visitas, pues gran parte de los casos registrados de COVID en Colombia son asintomáticos y podrían poner su salud en alto riesgo. En el caso de que alguien menor de 70 años conviva con usted, es importante que esa persona ayude a reforzar las medidas de protección en casa, como el lavado constante de manos, la limpieza y ventilación de todos los espacios del hogar, y en lo posible que esa persona no tenga contacto directo con usted y aplique todos los protocolos porque no es momento de bajar la guardia. En caso que deba acudir a una cita médica, no olvide el adecuado uso del tapabocas, desinfección de ropa y zapatos al salir y entrar a la casa. Si llega a presentar fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, debe ponerse en contacto de inmediato con los servicios de salud. Si nos cuidamos entre todos, podemos vencer al coronavirus. Este testimonio es muy importante y todos debemos observarlo. Y sé además que hay muchas preguntas que han llegado a la ciudadanía en los últimos días que tienen que ver, primero, sobre cómo va la expansión de toda la capacidad hospitalaria en el país. Segundo, cómo avanza la instalación también de los ventiladores y el requisito también importante de tener el personal humano y técnico para acompañar esa capacidad instalada. Y también algo muy importante, cómo vamos a seguir atendiendo las demandas de distintas regiones del país donde hemos visto crecimientos de casos. Muchas personas nos han preguntado por si va a haber un pico nacional o si estamos hablando de picos regionalizados. Y yo creo que sobre eso, hoy también la voz de los expertos que nos acompañan es muy importante. Pero quiero empezar dándole la palabra al ministro de Salud, a Fernando Ruiz, para que hagamos esa evaluación. ¿Cómo va la ampliación de capacidades? ¿Cómo va la dotación con personal técnico que acompañe esas capacidades? ¿Cómo se van sorteando dificultades en lugares específicos del territorio nacional? Y también, ¿cuáles son esas pautas que debemos observar todos para que nosotros no tengamos una exacerbación o una incapacidad de respuesta en términos operacionales en todos los centros de salud para pacientes críticos de COVID-19? Ministro, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Respecto a la expansión hospitalaria, de acuerdo con la información que tenemos al día de hoy, tenemos en este momento, hemos llegado a 7.113 camas de cuidado intensivo. Si recordamos, nosotros partimos de 5.328 camas, lo cual significa que hemos tenido una posibilidad de expandirnos en 1.767 camas adicionales de cuidado intensivo al día de hoy. Recordar también que la ocupación de UCI por mayores de 70 años es del 30%, y si agregamos mayores de 60, mayores de 70 años, tendríamos una ocupación del 58%. Es decir, la tasa de afectación y necesidad de uso por la población mayor es mucho más alta en la población mayor de 60 y aún mayor en mayor de 70. En cuidados intermedios tenemos al día de hoy 3.575 camas, con lo cual hemos expandido en 408, y en la hospitalización general 42.894, con un incremento de 2.995 camas adicionales. Con la adquisición de los ventiladores seguimos expandiendo las unidades de cuidado intensivo. Hasta el momento nos han llegado 1.134 ventiladores mecánicos, de los cuales han sido adquiridos tanto por el Ministerio de Salud como por la Unidad de Gestión de Riesgo, y además hemos tenido 200 que han sido donados por el gobierno de los Estados Unidos. Entre mayo y junio nos llegaron 877 y en julio nos han llegado 257. Esto quiere decir que a final de julio, según nuestros planes, tendremos 2.971 ventiladores en el país, de los 4.658 adquiridos, y hasta el momento hemos entregado a las diferentes regiones del país 745, a los cuales hay que adicionarle 440 que ya han sido asignados. El compromiso del gobierno es entregar 4.702 ventiladores, que eso equivale al 70% de la necesidad de los departamentos, y el 30% adicional debe ser aportado por las diferentes entidades territoriales. Pero no solo es tener cuidado intensivo, equipamiento, ventiladores mecánicos, hay que tener personal.
personal para poder manejar las unidades de cuidado intensivo y una unidad, un grupo básico de cuidado intensivo está compuesto por un especialista de cuidado crítico, 2 terapeutas respiratorias, 3 nutricionistas clínicos y 4 auxiliares de enfermería. En esta situación de crisis hemos tenido que hacer un entrenamiento extensivo de otro recurso humano, anestesiólogos, médicos, internistas, otro tipo de profesionales y otro tipo de enfermeras de grupos de enfermería para poder llevar a cabo ese entrenamiento. Eso lo hemos logrado con el apoyo de entidades que nos han apoyado en la capacitación, como la OPS, la cual la doctora Gina también está aquí presente, la Universidad de Antioquia, el CES, ASCOFAME, la Asociación de Medicina Crítica y la Fundación Cardiovascular, entre otros, que brindan cursos virtuales a través de la página web del Ministerio. Hemos tenido cerca de 40 cursos gratuitos y además hemos tenido la posibilidad con otras entidades de hacer asistencia técnica directamente in situ para la conformación de los equipos, lo cual hemos trabajado, por ejemplo, con la FUCS, la Fundación Universitaria, que también nos ha apoyado en este proceso, y la misma Universidad Nacional. Hasta ahora, presidente, hemos capacitado 28.000 personas en diferentes mecanismos para poder tener esa capacitación y ese recurso humano entrenado para el manejo de cuidado intensivo. Todavía seguimos trabajando y tenemos necesidad de generar mayores entrenamientos, pero indudablemente tanto en equipamiento como en entrenamiento de recursos humanos hemos tenido avances que son muy importantes, de los que no hablamos mucho, pero que son tan importantes como tener la capacidad de tener ventiladores para las diferentes regiones del país. Muchas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y nos acompaña el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud desde la ciudad de Washington. Nos acompaña el doctor Jarbas Barbosa, es la segunda oportunidad que nos acompaña en este espacio de prevención y acción. Y yo quisiera, doctor Barbosa, preguntarle a usted dos asuntos muy concretos. Uno, la lectura que tienen ustedes de la Organización Panamericana de la Salud del comportamiento de la pandemia en América Latina hasta ahora. Y la segunda, para que usted también nos la conteste, cómo se está viendo de parte de ustedes la respuesta que estamos teniendo en Colombia y qué recomendaciones para el ciudadano, para el comportamiento del ciudadano deberíamos tener sobre la base de que esta es una enfermedad que, como lo han dicho ustedes, está todavía lejos de irse, que la vamos a tener por un rato más largo, que adicionalmente no tenemos por ahora vacuna y tratamiento. Así que, doctor Barbosa, son dos asuntos donde la voz de ustedes como la autoridad regional en términos de salud pública es fundamental. Pues quisiéramos que usted le comparta sus opiniones a todos los colombianos. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor participar por la segunda vez de este programa. Esse programa, senhor presidente, já é uma excelente demonstração de como se deve comunicar com a cidadania, como se deve fazer uma rendição de contas da situação, para que as pessoas tenham informação e tenham também o próprio conhecimento de como se proteger a sua família, a sua comunidade, de maneira a que se pueda brindar uma resposta adequada para essa crise de saúde pública tão importante. Estamos em um momento muito crítico em América Latina. Muitos países da América Latina estão, nas últimas 4 semanas, com uma tendência muito forte de crescimento de casos. Brasil, Chile, Peru, Equador. Há diferenças, seguro, ao interior de cada país, mas, apesar de todos os esforços de los governos, é muito importante señalar que em nossa região, desafortunadamente, com a informalidade da economia, por uma parte, com a pobreza e as condições sociais, onde vive uma parte da população, as políticas de quarentena, quando se devem adotar medidas mais fortes, sempre é um reto muito grande para todos os governos. Por isso que essa participação, não só do Ministério de Saúde, mas de todo o governo, do liderazgo do chefe de Estado, é muito importante para alcançar o sucesso. Veo muito importante os mensagens que o presidente habla de Colômbia sobre o incremento da capacidade de testear,
tener más pruebas de PCR para que todos los casos sospechosos puedan ser testados, los profesionales de salud, el monitoreo de los contactos, ou seja, todas essas atividades têm que ter como base incremento de testes. Assim como também, presidente, congratulo todo esse esforço de ampliar a capacidade dos hospitais, de monitorear como está a ocupação de las camas, de los hospitales, de terapia intensiva e de ventiladores. Esses eu creio que são dois dos pilares importantes para uma boa resposta à la pandemia de Covid-19. E esse chamado a los maiores. Os maiores são mais sensíveis a ter casos graves, porque o próprio sistema imunológico de los maiores se vai deteriorando com a idade, porque tem mais condições como hipertensão, diabetes, câncer e outras enfermidades que podem agravar os casos. Aqui em Estados Unidos, senhor presidente, não é distinto em outras partes do mundo. 8 de cada 10 defunções por Covid-19 estão no grupo maior que 65 anos. Assim que esse chamado também a proteger os maiores, sem dúvida que é muito importante. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Jarbas Barbosa. Y permítame, yo le hago una pregunta. Yo sé que de pronto usted será muy prudente en respondérmela, pero yo no pretendo que usted comprometa ni la opinión de la organización, pero un poco escuchar cuál es el horizonte que tienen ustedes sobre el desarrollo de vacunas. Nosotros hemos venido trabajando también con la Organización Panamericana, hacemos parte también de la red de investigación. Aquí me acompaña también la doctora Gina Tambini, que ahora la vamos a escuchar, y sabemos que estamos todos tratando de incorporarnos en la lista para hacer pruebas de vacunas y después, obviamente, en caso de ser exitosas, proceso de universalización. Pero, doctor Barbosa, ¿qué perspectivas tienen ustedes de tiempos? Hemos escuchado al doctor Tedros también hablar de un año en una posición moderada. ¿Cuál es el horizonte que ustedes consideran debería ser con el cual hagamos una planeación de vida? Si usted me pregunta a mí, yo pensaría un año de todo lo que hemos escuchado, pero yo creo que la opinión suya como experto y viendo cómo avanzan los centros de investigación es importante y es un mensaje también para nuestros países. Senhor presidente, eu creio que há esforço global muito forte para desenvolver uma vacuna. Temos ao redor de 150 projetos de desenvolvimento de vacuna, 11 já se encontram em fase de ensaios clínicos. É muito importante, primeiro, que países como Colômbia, que têm uma boa capacidade regulatória, têm centros de excelência para investigações, possam participar de los ensaios clínicos com as vacunas. Isso eu creio que vai ser muito importante para acelerar as pruebas que vão afirmar que a vacuna é segura e que é eficaz, que são os ensaios clínicos. Isso pode tomar ainda, senhor presidente, de 8 meses a um ano. Então, eu creio que falar de um ano é muito importante, seguro que é uma boa estimação para o tempo. Mas também é importante subrayar o esforço que nossa organização, a OPS, está fazendo para garantizar o acesso equitativo, para que todos os países tenham a vacuna para utilizar em los grupos prioritários, para evitar que alguns países ricos possam ter toda a vacuna do mundo e os países em desenvolvimento só ter acesso depois. Então, estamos coordenando com o ministro Fernando Ruiz, que está a receber uma carta, a hora de nossa diretora, vá também uma carta para o senhor presidente, falando desse esforço que a OPS está coordenando para que a América Latina e Caribe tenham acesso no primeiro momento a la vacuna disponível para COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Jarbas Barbosa, por acompañarnos y le agradezco mucho además ese mensaje. Justamente hemos estado en conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud para participar activamente en una mesa con otros jefes de Estado y hacer una coordinación para lo que sería distribución, universalización de potenciales vacunas en caso de darse, pero también de trabajar de manera coordinada con los esfuerzos de las redes de investigación y también adelantar las pruebas de las mismas en nuestros países. Muchísimas gracias.
Y nos acompaña hoy la doctora Gina Tambini, quien es la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, para hablar de estos temas y también sobre el comportamiento de la pandemia en nuestro país, medidas también que nos han recomendado. Pero antes de darle la palabra, yo quisiera también que, como lo decía el doctor Barbosa, el aumento de las capacidades hospitalarias es fundamental en este momento. Colombia ha venido en un ciclo acelerado y quiero que ustedes vean el testimonio de cómo nuestro país ha avanzado y cómo se prepara para tener una capacidad de respuesta en momentos críticos. El plan de expansión hospitalaria continúa avanzando de manera acelerada. La semana pasada superamos la barrera de 7.000 camas en unidades de cuidado intensivo. Contamos exactamente con 7.113 camas en estas unidades. De esas camas, 1.096 están ocupadas por pacientes con COVID-19, 1.271 por pacientes con sospecha de tener COVID y 1.921 por personas sin COVID. Eso significa que hay 2.825 camas libres, es decir, el 40% del total. Nuestra meta es llegar a 10.000 camas exclusivas para COVID-19. El gobierno, mediante la adquisición de ventiladores, está aportando en la dotación del 70% del faltante inicial, que era de 6.717, lo cual el gobierno aportará 4.702 ventiladores que serán distribuidos para todos los departamentos sin excepción. Ya hemos adquirido 4.658 ventiladores y se han distribuido 745. Doctora Gina Tambini, estábamos hablando también sobre este aumento de las capacidades, pero también algo que es muy importante, la comunicación realista para la ciudadanía. Y hay algo que le hemos dicho a los colombianos, tenemos que prepararnos para tener un día de amor y amistad con coronavirus. Vamos a prepararnos para tener Halloween con coronavirus, Navidad con coronavirus, y por lo tanto se necesita un gran proceso de adaptación y de preparación. Nosotros hemos trabajado con el concepto de aislamiento preventivo, ustedes nos han acompañado también en medidas de recuperación de vida productiva, pero yo quisiera, doctora Gina, que usted también le hable a los colombianos que ya la han visto en tantas ocasiones sobre qué se ha logrado avanzar, cuáles han sido esos factores de buenos resultados y cómo también con la cultura ciudadana y el cumplimiento de las medidas de autoprotección podemos mantener estos indicadores a lo largo de lo que será un ciclo quizás de un año y de pronto más. Gracias.